Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús. Capítulo 11. En esta ocasión presentamos las persecuciones venideras para los apóstoles y las 9 bienaventuranzas. Luego de haber llamado a sus 12 apóstoles, Jesús les dio instrucciones muy precisas acerca de lo que harían y por lo que tendrían que pasar. En primer lugar, se agruparían de 2 en 2 e irían a predicar el reino de los cielos a las ciudades de Galilea, donde Jesús aún no había llegado. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En vista que iban a ser enviados por Jesucristo a predicar su palabra en su ausencia, a estos 12, Jesús también les llamó apóstoles. Como bien se describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 13. En segundo lugar, también les habló acerca de lo que harían una vez Él no estuviera con ellos. Pues, tendrían que afrontar las persecuciones por parte de los mismos judíos primeramente, entregándolos a los concilios, y en sus sinagogas los azotarían. Y más tarde, se enfrentarían a enemigos muchos más poderosos, como gobernadores, reyes y hasta emperadores, como se describe en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 17 y 18. Por supuesto que no serían abandonados por Dios, ya que el Espíritu Santo se encargaría de hablar por ellos. Tengamos en cuenta lo que sucedió a Moisés y a Aarón, cuando les tocó enfrentarse al faraón para interceder por el pueblo hebreo y su inmediata liberación. La tarea no era fácil, y la preocupación de Moisés era la manera de cómo se iba a enfrentar a un tirano con mucho poder. Para ello, Dios le prometió que le dejaran todo en sus manos, que Él se encargaría de manejar el asunto. Y no le falló. Ahora la misión no era de Moisés, le tocaba a los apóstoles enfrentar reveses a causas del Evangelio de Jesús. Pero al igual que Dios manejó la liberación del pueblo hebreo de Egipto, así lo haría para liberar al pueblo del pecado en su arrepentimiento. El Evangelio de Dios será causa de división, aún entre las mismas familias, ya que en una sola casa algunos creerán y otros no. E inclusive llegarían hasta el punto donde debido a las persecuciones, aún los padres entregarán a sus hijos, y viceversa, sobre todo si de salvar sus propias vidas se trata. El que predica la palabra de Jesús será objeto de aborrecimiento, burla y maltrato, pero su esfuerzo no será en vano. Jesús también les pide que traten de salvar sus vidas, siempre y cuando puedan. No deben creer que por ser voceros de Dios serán protegidos contra toda tortura y azote, pensando que nadie le podría causar ningún daño, debido a que poseían el Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesús, más adelante les dará ejemplo, que no todo el tiempo se debe tratar de dejar todo en manos de Dios, siempre y cuando se pueda hacer algo. Jesús, al final de su ministerio, se mantendría casi en el anonimato hasta que le fuera llegada su hora. No podría darse el lujo de que lo mataran antes del tiempo.
Jesús les advirtió a sus apóstoles que sus muertes serían prematuras, ya que antes que el Evangelio llegase a todas las ciudades de Israel, ya estarían muertos. Veamos el siguiente texto. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre. Las palabras de Jesús, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre, tiende a causar confusión, ya que pareciera que la venida del Hijo del Hombre, o el día del juicio final, estaba tan cerca, como para promediarlo con el periodo de vida de los 12 apóstoles. En la época actual, casi 2000 años después, aún se espera la venida del Hijo del Hombre, y estoy seguro que en toda Israel, en todas sus ciudades, en todas sus aldeas y pueblos más remotos, no hay lugar donde no se conozca del Evangelio de Jesús. Sin duda alguna que Jesús, lo que le quiso dar a entender a sus 12 apóstoles, fue que sus labores en Israel, debido a su corto periodo de tiempo, no podría ser finalizada. El camino no era nada fácil, más que todo en ese tiempo, ya que, si al mismo Jesús le tildaban de estar poseído por demonios y de hacer su obra bajo las órdenes de Belcebú, ¿qué quedaría de ellos que eran sus discípulos y eran menos que él? Continuando Jesús hablando a sus 12 apóstoles, y sabiendo lo que se les avecinaba sobre sus muertes prematuras, les enseñó a ser fuertes, a no convalecer ante los que podrían hacerle daños a su cuerpo físico, ya que solo a la carne podrían dañar, mas no a sus espíritus. Al que hay que temer es a Dios, porque Él, si puede hacer con nuestras almas lo que le parezca, ya que es su único creador. Esto lo decía Jesús, con la intención de que sus apóstoles se fueran preparando para las persecuciones venideras. Pero el nombre de Jesús por nada del mundo debía ser negado, ni blasfemado, porque el Espíritu de Dios es el que se encargará de llevar sus afrentas. Estas palabras tal vez fueron las que a Pedro le hicieron falta recordar en el patio del sacerdote Anás, cuando negó a Jesús por 3 veces. Pero esta lección le serviría de empuje para no fallarle jamás en la vida, de ahí en adelante. Luego de haber escogido a sus 12 apóstoles, Jesús descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. Estando frente a la multitud, Jesús se dispone a predicar su famoso Sermón del Monte, mencionado solamente por Mateo y Lucas, donde Jesús enseña parte de su doctrina a las personas que se habían conglomerado para escucharle. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta parte del contexto podría ser objeto de malas interpretaciones, ya que pareciera a simple vista que Jesús habla de las personas que no buscan de Dios, ya que la palabra utilizada, pobreza, es sinónimo de escasez,
y por ello puede surgir tal confusión. Pero observemos bien, que en la frase, se utiliza la palabra en espíritu, en lugar de espíritu, y es lo que hace la diferencia. Ya que en realidad, a lo que Jesús se refiere, son a las personas humildes y quebrantadas en el espíritu. Los que tiemblan ante su palabra, como se expresa en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 2. Estas personas, de espíritus humildes, son los que sienten la necesidad de buscar a Dios. Y así como el pobre sale a buscar el sustento diario, para él y su familia, así también el pobre en espíritu siente la necesidad de buscar de Dios. Porque la espiritualidad es el único lazo que nos une al Eterno, y si nuestro espíritu está muerto, nuestras almas están condenadas a morir perpetuamente. De toda esa gente que acompañaba a Jesús, una pequeña parte lo hacía porque sentían la necesidad de un acercamiento con Dios de todo corazón. El resto, solo por curiosidad de ver las señales que Jesús hacía. Así que, cuando Jesús se refiere a los pobres en espíritu, se está refiriendo a las personas de espíritu humilde. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes no lloran en este mundo? Llora el bueno, y llora el malo, todos lloran, por diversos motivos y diversas causas. Pero eso no quiere decir que buenos y malos recibiremos consolación, tal y como se puede interpretar el texto. Pero Jesús se refiere a los que lloran por una causa justa, y que tenga que ver con la justicia de Dios. Si lloramos por los hombres, podremos ser consolados por los hombres. Pero si lloramos y sufrimos a causa de Dios, este será nuestro consolador. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso, quizás, se vea como un síntoma de debilidad. Pero en realidad es un don, ya que poder contener la ira, la soberbia y el afán, no significa ser débil. Al contrario, son signos de sabiduría y fortaleza. Jesús no quería gente que hablara duro y demostrara síntomas de poder, solo buscaba a personas que quisieran escuchar de todo corazón las cosas de Dios, su Padre. A lo largo de toda la historia bíblica, siempre hemos escuchado la palabra cordero, porque es uno de los animales más manso que se pueda conocer. Y Jesús fue considerado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, y la profecía en Isaías 53 verso 7, así lo describía. El mismo Jesús lo exigiría más adelante, en Mateo 11:29, como un requisito primordial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros derechos han sido vulnerados? Desconfiamos de la justicia del hombre, y por eso recurrimos a la justicia de Dios. Y como lo dijo el mismo Jesús, Dios puede que tarde en obrar, pero la justicia llegará en su momento. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son los hombres y mujeres de buena voluntad, que antes de imponer su soberbia y altivez, imponen su misericordia.
La misericordia es sinónimo de perdón, y si esperamos que Dios nos perdone por nuestros pecados, más vale comenzar a perdonar a nuestros deudores. A veces es difícil perdonar a quien suponemos nos haya causado tan grande mal, pero este es uno de los requisitos del hombre modelo, del cual Dios tiene un buen lugar preparado en el reino de los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al hablar de la limpieza de nuestros corazones, significa mantenerse purificados. Y eso quedaría demostrado solo por nuestras acciones. Como diría el mismo Jesús, por sus frutos los conoceréis, ya que el ojo humano no puede ver corazones, solo Dios puede hacerlo. En Israel existe el rito de la purificación con agua, pero es para purificar sus cuerpos, no sus corazones. La única manera de mantener un corazón limpio es que en él habite el Espíritu Santo de Dios. De otra manera es imposible lograrlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son hombres y mujeres de paz. Esto es lo que quiso decir Jesús. Debemos ser hombres que lleven la paz a donde quiera que vayamos. Hablar de Dios en sana paz, libre de contienda, libre de egoísmo. Como diría Jesús más adelante, en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En este punto, ya Jesús estaba asomando lo que se había de venir, ya que los que quedarían para continuar con la doctrina del Señor serían objeto de persecución por su causa. Fue una forma de alentar a sus discípulos a que por nada de este mundo se debe desfallecer en llevar a cabo su obra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El punto número 9 es una continuación al punto 8, ya que especifica un poco más acerca de lo difícil que será enfrentar al régimen y al gobierno que imperaba en ese momento. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En verdad hubo grandes profetas que fueron perseguidos por los gobernantes de turno. Algunos inclusive murieron por la causa de Dios. No podemos contar todos los que sufrieron persecución y muerte, ya que solo sabemos por boca de otros que sufrieron martirios. Mas, sus historias como tales, no quedaron registrados en estos libros canónicos. Pero sí sabemos de dos de los casos más importantes, como por ejemplo el profeta Elías, quien tuvo que vivir oculto en los desiertos por un periodo de 3 años, para evitar que el rey Acab lo matara por considerarlo el culpable de la intensa sequía, que se vivió por 3 años y medio. Y más tarde tendría que huir también de la esposa de Acab, Jezabel, por haber dado muerte a sus profetas del Baal. Otro que también se vio afectado fue Jeremías, quien estuvo a punto de morir en manos de sus gobernantes y legisladores de la ley. Y terminó preso, un poco antes de la caída de Judá.
Pero fueron personas que siempre contaron con el apoyo del poder inmenso de Dios. Este es el modelo del hombre que Dios quiere. Y déjeme decirles, que no es sencillo lograr obtener todas esas cualidades. Pero no es imposible, porque si fuera imposible, el mismo Dios no lo exigiera. Dios no nos impone cargas que no podemos llevar, porque Él conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas.